Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Tercer grado. Máquinas simples. Palanca. Hola de nuevo. Bienvenidos a este su espacio de Aprendamos en Casa. El día de hoy vamos a aprender sobre un tema muy interesante. Hablaremos sobre máquinas simples y compuestas, pero sobre todo nos enfocaremos en la palanca. Así que empecemos. Si hablamos de las máquinas, estas se clasifican de acuerdo a tres aspectos. Es decir, el primero sería la cantidad de piezas que poseen. El segundo sería la forma o los pasos que deben de seguir para que funcionen y realicen su trabajo. Y el tercer aspecto, la tecnología utilizada para fabricarlas. Hablando de máquinas simples, nosotros utilizamos máquinas casi en toda nuestra vida cotidiana, como el corta uñas, como el abrelatas, como la resortera o la hondilla que conocemos nosotros y otras. También máquinas compuestas como la bicicleta, la cerradura de las puertas o la chapa como conocemos y otras también. Así que en esta ocasión vamos a hablar sobre máquinas simples, máquinas compuestas y nos vamos a centrar en las máquinas simples. Para comenzar, las máquinas simples son aquellas que tienen piezas sencillas, pocas piezas sencillas por ejemplo, y también se ocupan para realizar fuerzas y para poder utilizar esta fuerza bajo una ventaja mecánica que potencia o aumenta la magnitud de la fuerza que se le aplica a la máquina. También las máquinas compuestas son máquinas que tienen otras piezas más agregadas y que se necesita una serie de pasos en cadena o una serie de pasos lógicos para que éstas realicen su trabajo. Ahora bien, volviendo a las máquinas simples, estas también se agrupan o se clasifican en 6 grupos, los cuales son la palanca, el tornillo, el torno, el plano inclinado, la cuña y la polea. En esta ocasión hablaremos sobre máquinas simples y específicamente sobre la palanca. Los primeros usos de la palanca fueron hace unos 5000 años antes de la era común en Medio Oriente, donde se usaban balanzas simples para usos cotidianos. También en civilizaciones antiguas se usaban pedales para los telares que bordaban las fibras para ropa. En Mesopotamia se empleaban los cigoñales, una especie de balanza para poder sacar agua de pozos y ríos, también usado en el riego de los cultivos. El cigoñal también fue usado por los egipcios, romanos y chinos. La referencia más antigua a la palanca se encuentra en el manuscrito Colección Matemática, escrito alrededor del año 340, donde Arquímedes dijo su frase célebre: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Desde hace mucho tiempo el ser humano quiso comprender cómo funcionan las palancas. El día de hoy vamos a hablar y vamos a dar una definición y una explicación general de cómo funcionan. Si tú te fijas acá, yo tengo también algunos materiales caseros en donde se puede explicar de manera general qué es una palanca, los elementos que contiene y de manera general cómo funciona también. Para comenzar, sabemos que una palanca es una máquina simple a la que se le aplica una fuerza. La palanca tiene algunos elementos básicos, por ejemplo, una barra rígida que es donde se colocan, en los extremos se colocan la resistencia, que sería la carga o el objeto a levantar o a desplazar, y en el otro extremo se aplica la fuerza o potencia, con la cual se levanta o se mueve la resistencia. Y justo acá, en el medio, podría ser en el medio de la barra rígida, está el otro elemento que es el punto de apoyo o fulcro. ¿Qué significa esto? De hecho, hay una ley conocida como la ley de la palanca, que nos dice que si nosotros queremos aplicar la menor potencia o la menor fuerza
a una resistencia dada, quiere decir que el punto de apoyo debe estar más alejado de la potencia y más cerca de la resistencia. ¿Cómo es eso? Si la resistencia es un objeto muy pesado, el punto de apoyo debe de estar mucho más cerca de la resistencia a vencer y mucho más alejado el punto de apoyo de la fuerza aplicada para poder vencer la resistencia o poder levantar la carga que nosotros buscamos. Esto es lo que se conoce de manera general como la ley de la palanca. Para poder aplicar una menor potencia se necesita una mayor distancia entre el fulcro y la potencia. Ahora bien, existen también clasificaciones de palancas de primer grado, segundo grado o tercer grado. También son conocidas como palancas de primera generación, segunda generación y tercera generación. A continuación veamos a detalle cuáles son estos tres tipos de palanca y algunos ejemplos de estos. Ahora veamos la clasificación de los tres tipos de palanca. Comencemos con el de primera generación. La palanca de primera generación nos dice que el punto de apoyo está entre la resistencia y la potencia, es decir, la fuerza aplicada. Como podemos observar en este modelo demostrativo que tenemos acá. Estoy ejerciendo la potencia y en el otro extremo del brazo está la resistencia o el objeto a mover, que es un teléfono. Y el punto de apoyo está justo en medio de los dos extremos. Hablando sobre este tipo de palancas, hay otros ejemplos, como el balancín para niños o lo que nosotros conocemos como el sube y baja, que están en los parques de diversiones. También las tijeras son un ejemplo de palanca de primer grado o primera generación. Ahora, sobre las palancas de segundo grado o de segunda generación, se nos dice que la resistencia está entre la potencia y el punto de apoyo. Un ejemplo de estos son la carretilla y el destapador de botellas. Hablando ahora sobre las palancas de tercer grado, en este caso, la resistencia está en medio del punto de apoyo y de la potencia. Un ejemplo de ello son las pinzas para depilar o las pinzas para las cejas y también la caña de pescar o el quitagrapas también son ejemplos de palancas de tercer grado. Así como existen palancas artificiales o creadas por el ser humano, también en el cuerpo del ser humano podemos encontrar una diversidad de ejemplos de palancas de primer grado, segundo grado y de tercer grado. Veamos un ejemplo de cada una de esas tres tipos de palancas. De primer grado, hablando sobre la columna vertebral, la primera vértebra, conocida como atlas, hace la función de una palanca de primer grado. ¿Dónde se encuentra esta vértebra? Justo donde inicia el cuello. ¿Cómo podemos observar la función de esta palanca del cuerpo humano? Cuando movemos la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Ahí tenemos un ejemplo de primer grado. Ahora, un ejemplo de segundo grado es la articulación del tobillo. Cuando nosotros flexionamos o doblamos el tobillo al caminar, correr o saltar, ejercemos la fuerza en la pantorrilla o en los músculos de la pantorrilla y en ese momento tenemos una función de palanca de segundo grado en el tobillo. Y como palanca de tercer grado, también se encuentra en el cráneo, solamente que en la palanca de tercer grado podemos observarla justamente en la articulación de la mandíbula. ¿Cómo funciona esta palanca? Al momento de masticar, cuando movemos nuestra mandíbula para poder triturar los alimentos que nos llevamos a la boca.
Y estos son 3 ejemplos sencillos, aunque existen más tipos de palancas en el cuerpo humano, pero estos sirven para poder entender cómo funciona el cuerpo humano haciendo las veces de una palanca o de muchas palancas trabajando de manera sincronizada. El cuerpo de los animales vertebrados e invertebrados posee muchos ejemplos de palancas. Todo esto gracias a la forma y las estructuras corporales propias de cada especie. Popularmente se mencionan ejemplos de animales como los felinos, reptiles, las aves y el humano como ejemplos máximos de funcionalidad corporal. Sin embargo, los invertebrados poseen una variedad muchísimo mayor, con todas sus formas y tamaños y sin ataduras a un esqueleto interno. Son los máximos y más asombrosos ejemplos de la diversidad de palancas que pueden haber en el planeta Tierra. Hemos hecho un recorrido general para conocer qué son las palancas y también la clasificación general de estas. Hemos visto las palancas de primer grado, segundo grado y tercer grado. Además, hemos visto ejemplos de palancas artificiales o realizadas por el hombre y también ejemplos en el cuerpo humano de palancas. También en este video o en esta teleclase hemos visto cómo las palancas han ayudado a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y de hecho existen palancas mucho más complejas que los ejemplos que hemos visto hoy. Palancas como las grúas en las construcciones de edificios o los brazos robóticos en las líneas de ensamblaje de vehículos. Estos son ejemplos de palancas mucho más complejas o de máquinas mucho más complejas. Ahora que nosotros hemos hecho este recorrido general sobre las palancas, te invito a que puedas ser un poco más observador y puedas ir descubriendo qué tipo de palancas utilizan en tu hogar o tal vez al lugar a donde tú visites o al lugar a donde tú vayas. Presta mucha atención y descubrirás algunos tipos de palancas que tal vez no conocías. Ya cuando nosotros hemos realizado este recorrido, también podemos hacer un repaso de lo que hemos aprendido. Así que ponte a prueba con este conocimiento nuevo que has adquirido. Veamos. ¿Cuál es uno de los criterios para clasificar las máquinas? Opción A, su diseño. Opción B, número de piezas. Opción C, su costo de producción. Correcto, es el número de piezas. Un ejemplo de máquina simple es opción A, laptop. Opción B, vehículo. Opción C, palanca. Muy bien, es palanca. Las palancas se dividen en 3 grupos, los cuales son: opción A, de primera potencia, de segunda potencia y de tercera potencia. Opción B, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Opción C, de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Correcto, es la opción B, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Muy bien, tus respuestas fueron correctas. Espero que hayas aprendido sobre esta introducción a las máquinas simples, en específico a las palancas. También espero que hayas aprendido sobre los tipos de palancas. Y ahora que conoces sobre esta máquina simple, también te invito a que puedas ir investigando con tu propia cuenta sobre los distintos tipos de otras máquinas simples que existen. Recuerda, palancas, torno, tornillo, polea, plano inclinado y también cuña. Así que te invito a que puedas investigar y ser observador para conocer un poco más acerca de los 6 grupos de máquinas simples. También espero que guardes las medidas de bioseguridad tanto en tu casa como el lugar a donde te dirijas. Y espero verte en la próxima teleclase aquí en tu espacio de Aprendamos en Casa. Hasta la próxima.